Amigos y amigas, bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. Hoy aquí con nuestro cafecito, porque en Costa Rica no puede faltar el café cuando hay tertulias sobre todo. Y hoy la tertulia es con dos amigos muy queridos, dos personas muy conocidas por ustedes, por los sancarleños, y los que no lo conocen porque son de otras zonas, pues aquí les voy a presentar. Aquí tenemos a don Norman Rodríguez Chávez, que precisamente hoy es el protagonista, digamos, del programa, porque vamos a hablar de un libro que él escribió que se llama La Villa que usted no conoció. Y a mi derecha tengo a don Dagoberto Arce, que inclusive resulta que son primos. Las mamás de ellos eran primas y entonces ellos tienen un parentesco, pero además compartieron esa villa que nosotros no conocimos, los que hemos llegado después o las nuevas generaciones. Y en ese libro, don Norman nos comenta tantas aventuras y tantas cosas interesantes que nosotros queremos que ustedes se motiven y consigan el libro, porque esa es la forma en que nosotros vamos a seguir conservando nuestros valores, nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Así que, don Norman, bienvenido a Volvamos a lo Nuestro con su libro que hace añillo lo viene escribiendo, pero hasta ahora lo va a publicar. Bueno, en realidad, muchas gracias. El libro en sí venía haciéndolo así por pedacitos, pero fue en los últimos 2 meses que se me ocurrió hacer los 40 y resto de relatos, mandárselos a mi hermano Juan a que los valorara lingüísticamente y luego pues vimos que sí tenía cierto potencial para convertirse en un libro. Ha sido una tarea más que todo de los últimos 2 meses, digamos, que fue donde más intensamente trabajé sobre eso, y pues quedó plasmada ahí una parte. Hay material bastante para una segunda parte de la villa que usted no conoció, pero era muy importante arrancar con algo. Y entonces esa es la primera oferta que vamos a hacer. Y una oferta muy importante, porque una de las cosas que yo siempre he lamentado aquí en San Carlos es por qué no han escrito a los sancarleños las historias de su pueblo, de la villa, de la actualidad, de lo de antes. Como dice don Dago, ¿cómo haríamos para que alguien nos hablara a nosotros de la villa que no conocimos? Porque ellos sí conocieron esta villa de los 50 para acá, pero la de antes de que ellos nacieran, ya prácticamente se nos ha ido toda esa gente para que cuente. Sí, don Dago, hablamos que don Freddy Arroyo sí es de las personas, de los pocos, por una persona de 90 y resto de años, que todavía conoce una ciudad que ustedes no conocieron. Sí, Angelita, yo quisiera aprovechar este medio porque quizá haya personas que vivieron esa época. Estamos hablando de hace 80 años, ¿qué sería? Entonces los años 30 para acá, tal vez. Para que nos narren, igual que estamos haciendo nosotros hoy, de la villa que nosotros conocimos y que las nuevas generaciones no la conocieran, que ellos nos relaten la villa que nosotros, los de los años 50, no conocimos. Porque hay historias increíbles. Yo lo he mencionado en otras ocasiones a usted, como Fred me decía cómo era la cañería de aquella época. ¿Cuál cañería? Eran unas pajas de agua, que yo creo que ahí es donde viene el nombre de paja de agua, que ahorita vos no la municipalidad y consigue una paja de agua. El agua venía atravesaba ahí por donde eso y el parque. Dice que habían tres pajas de agua, una que venía para acá, pero eso son unas cosas que quisiera que esas personas nos lo contaran. Ajá. Ellos estudian en una escuela que está donde está hoy, frente al Banco Popular, por ahí una escuela. Entonces yo quisiera saber, pues si Norma y yo nos ponemos a hablar, cómo eran las Semanas Santas de nuestra época, cómo era la Navidad de nuestra época, en qué jugábamos nosotros, en qué nos divertíamos. Yo quisiera saber ellos, en esa época, qué era lo que hacían. Y debe ser interesantísimo para nosotros conocer toda esa historia. Pero nosotros creemos que gracias a personas como Norman, que escriben un libro como este, pues uno hubiera querido que en aquella época también se lograra algo así. Pues uno tiene que entender que la tecnología y un montón de cosas no permitían hacerlo así, pero por lo menos uno añora haber conocido esos relatos de esa villa que nosotros, los de la nueva generación, del 50 para acá, no conocimos. Sí, bueno, uno diría que lástima, pero qué dicha que se está haciendo y que ya vemos algunos esfuerzos. Hablamos de don Chico Ugalde, que habla algo que era escrito para los nietos, pero bueno, al final escrito para todos nosotros, o don Alejandro Romero, que nos habla de todo lo que fue la aviación, o de un Gerardo Esquivel de la pulpería, de las historias de los chiquillos y de aquel entonces, y ahí vamos rescatando un poquito por aquí. Hasta por cierto, Gerardo Arias
que es de la misma generación de ustedes, que tiene 800 versos donde van contando la historia con mucha gracia acerca de todo lo que fue el Ciudad Quesada de aquella época, el Buenavista. En fin, tenemos algunos esfuerzos que tenemos que recopilar, porque yo llegué hace 16 años aquí a San Carlos y decía, bueno, me fui a la biblioteca a ver qué había que yo pudiera disfrutar para conocer de San Carlos. Y lo que había era un folletico, la mitad de esto. Eso era todo lo que había con la historia de San Carlos. Y, ¿pero qué es esto? Y entonces, desde ese entonces hemos tratado, bueno, existe el Grupo Preservador de las Tradiciones Sancarleñas, impulsando en esa biblioteca donde hay una Julia, hay una Bernardita, hay gente que realmente tiene entusiasmo. Y entonces, por ejemplo, le sacamos una copia a todos los periódicos de la Cámara Junior. Lo empastamos y se dejó ahí. Libros, todo, que si Adriano Arias escribió, que si escribió don Alejandro de todo, todos los libros tienen que estar ahí, y este libro, don Norman, tiene que estar ahí de primero, sí, porque definitivamente también tenemos la posibilidad de que después, más adelante, ya claro, ya se sale también del poder recuperar esa inversión, y las cosas quedan a través pues del internet. Vamos a ver, quiero que ustedes hablen dentro de esos 43 relatos, alguno de esos relatos que usted cree que puede compartir con don Dago. Ustedes vivían en lugares opuestos, ¿verdad? Sí, claro. Usted vivía en el sur y... Bueno, ellos vivían en la parte sur de Ciudad Quesada. Estamos hablando donde está ahorita la Toyota, los bomberos. Nosotros pertenecíamos al barrio que ahorita se denomina barrio de Baltasar Quesada, donde estaba el Hospital Viejo. Entonces, aunque era una ciudad pequeña como es, pero sí eran dos barrios diferentes y habían cosillas que sí cambiaban un poquito una con otra. Sí. Claro que sí, hay un relato que sí lo podemos recordar perfectamente, que es el de la Filarmonía. Aquí hay varios gentes que ya han hablado de la Filarmonía. Entonces, lo que yo quise fue hacer un enfoque a dos personajes. A don Chico Cacho, que era su director y era nuestro vecino ahí de pocas casas, donde jugábamos en la casa, detrás de la casa de él jugábamos en una placilla de fútbol y lo escuchábamos a don Chico cuando era un trompetista fuera de serie, muy bueno. Y esta Filarmonía también tenía sus integrantes, los domingos en la noche nos deleitaban. E incluso una vez le dijimos a Chico todos, al unísono, los chiquillos, Chico, ¿por qué no mete canciones modernas? ¿Verdad? Lo que era moderno, por ejemplo, Ansiedad, cantada por Nat King Cole. Esa canción era muy bonita, estaba de moda en el 59, 58, por ahí. Y al momentito vimos a Chico de pronto que cambió el repertorio de veras de la Filarmonía. Y Chico también era una persona muy noble, de mucho conocimiento musical, dirigía la Filarmonía como con una especie de paternalismo, o sea, se lograba ser el líder de ella. Y Francisco, don Chico, fue un personaje increíble. Él siempre en los desfiles de payasos, la Filarmonía, no iba toda, ¿verdad? Pero sí iban ahí los básicos de la Filarmonía. Nos deleitaban con piezas para chiquillos, del Fafarachín y todo esto que era para los chiquillos ahí cuando salían los payasos. También de chico guardamos grandes recuerdos de cuando estábamos jugando fútbol ahí al frente del Banco de Costa Rica, donde hoy está el juzgado. Era una plaza que teníamos ahí nosotros, después de que quitaban los tablados de las corridas de toros, ahí jugábamos fútbol todo el año. Y de pronto veíamos a Chico que venía con una alforja de la finca de Cedral, parábamos la mejenga y nos íbamos soplados a buscarlo, porque Chico nos daba cases, naranjas, bananos, traía de todo de la finca, y entonces hacíamos una pausa ahí en el partido de fútbol para comer cosillas, y Chico nos contaba de una cosa, de otra. La Filarmonía fue parte del álbum familiar de nosotros. Es importante lo de la Filarmonía, pues a mí me llena de satisfacción hablar de eso, porque papá formó parte de esa Filarmonía. ¿Qué fue lo que sucedió? Resulta que el padre, no recuerdo si era el padre Ramírez, pero era un padre de esa época, no recuerdo. Sí, fue Ramírez. Existía también la famosa JOC, la JOC, que significa Juventud Obrera Católica. Lo importante de esto es saber de que en esa época habían personas que se interesaban por la juventud. Y de ahí donde nació la idea de la Filarmonía. Entonces esa Filarmonía era un grupo de muchachos que Benjamín Campos
logró rescatar ese valor artístico o el que esos niños podrían enseñarles música. Porque en esa época no era que eran hijos de músicos, no, simplemente eran jóvenes común corrientes y él logró formar esa filarmonía. Estamos hablando de hace bastantes años después. Entre esa filarmonía estaba Chico Castro, que era un chiquillo, porque era un chiquillo, según las fotos que vemos era un chiquillo. Pero lo importante de Chico Castro era primero su don de gente. Era increíble. Chico Castro es hijo de Juan Castro Blanco. Ah, sí. Sí, y entonces esa filarmonía fue parte de nuestro desarrollo como chiquillos. ¿Por qué? Porque la filarmonía salía en los turnos con los payasos. La filarmonía salía en Semana Santa en las procesiones. Y la filarmonía nos daba la retreta, que eran todos los domingos, creo que eran los domingos a las 3 de la tarde, me parece, porque eran las 3 a las 7, pero los jueves era a las 7 de la noche ahí en el parque. Entonces eso fue parte de eso que nosotros nos quedó grabado, la famosa filarmonía, que quizás va a haber una oportunidad de algo que me tiene muy, muy, muy contento a mí, es saber que esa filarmonía ya ahorita se está rescatando. Ya tenemos una filarmonía. Que vean qué bien eso que usted lo dice, me encanta, porque de repente traemos aquí a la palestra a un Mariano Barquero, ¿verdad? Con esa filarmonía que están haciendo, ese gran esfuerzo en el Conservatorio de Bellas Artes y que ha sido así tesonero, porque ha sido una lucha de año tras año y es bellísima, ya la escuché, es una belleza. Eso es un capítulo aparte que tenemos. Entonces, volviendo al relato que habla Norman, pues lógicamente la filarmonía, cuando él habla de la filarmonía, pues nosotros nos identificamos con eso. Cuando él habla de por ahí un relato del zapatero ya ahí se me salgo yo de eso. ¿Por qué? Porque el zapatero era vecino de ellos. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Antonio Loría. Entonces, lo del zapatero, yo ya, porque yo no vi en ese barrio, era parte. Pero si yo le hablo a Norman del Matadero Viejo, no sé si se ubica. Claro. ¿Dónde estaba el Matadero? En el siglo XXI, aquí en el... No, señor. El anterior. ¿Dónde está la Cruz Roja? Sí, correcto. Ahí estaba. Porque ahí vivía Raúl Hidalgo. Y era uno de los carniceros que yo conocí. Detrás de la casa de Raúl Hidalgo, en la parte baja, estaba el matadero. Y resulta que nosotros vivíamos por Hospital Viejo. Y el ganado lo traían arriado. Y era una carretera de zacate y piedras y una cosa así. Entonces el ganado venía arriado para el matadero. Y a veces se escapaban animales del matadero. Y más de un susto bueno, nosotros no nos llevamos al susto, era mi mamá el que se llevaba los sustos, para nosotros era una diversión. Entonces es importante ahí el matadero. Y en esa misma parte, un poquito más abajo, había una curtiembre. Una curtiembre es donde se sacan los cueros, se curten. Eso era de los Vargas. No era de ellos mismos. Vargas. Sí, entonces ahí está la famosa curtiembre. Por eso es que eso se llama el Bajo del Soncho. Ya, porque llevan muchos sonchos a comerse todo lo que iba sobrando, me imagino, el matadero. Bueno, sí, ustedes saben que el Bajo del Soncho es interesante también otra faceta. Resulta que en ese tiempo, es increíble, pero es increíble y eso nosotros vivíamos. La basura de Ciudad Quesada la recogían en un chapulín y la botaban en una quebrada, esa quebrada que habla Norma. Cuando uno va hacia el cementerio, directamente. Cuando van al cementerio, en una vuelta, ahí pasó una quebrada y ahí botaban la basura en el río. Y entonces los sonchos venían, como en todos los botaderos de basura, y entonces de ahí viene el famoso barrio Soncho. Pero no era por la curtiembre, era por la basura que... Yo siempre pensé que era porque había una curtiembre ahí. No, lo que había. Oiga, y resulta que después se modernizó el tratamiento de los desechos sólidos. Entonces en el río Peje pusieron un crematorio. Y entonces ahí se llevaba la basura y que se quemaba. Pero resulta que se quemaba, pero eso estaba en la vega del río Peje. Dios. Entonces allá iba todo eso. Oiga, entonces los ríos no eran tan limpios como decían. Pues mira que no, lastimosamente. En los 70, ¿verdad? Pero digamos, con lo que fue 60 sí pudimos aprovechar los ríos. Sí. Por eso el libro, yo estoy ansioso por leer ese libro. Estoy ansioso y posiblemente me va a pasar igual que cuando el libro de Gerardo Esquivel, lo va a agarrar uno y no para de leerlo hasta terminarlo, porque lo va metiendo a uno en eso. Esperemos que sí. Y entonces, sí hay algunos relatos que lógicamente que lo podemos compartir, no, sino
comentar porque fueron en tiempos... Sí, pero hay otras cosillas que quizás más adelante va a haber oportunidad de comentar. Yo siempre digo, y para no quitarle mucho espacio a Norma, pues nosotros nos criamos, y lo digo con mucho orgullo, en la época del excusado hueco. Y la vacinilla bajo la cama. Y entonces cuando uno habla, yo le hablo a los nietos del excusado hueco, don Tito, ese es cierto. Así como que lo duden, cómo era el excusado hueco. Y cuando nos tocaba que sacar un pollillo que se había ido, y cómo lo hacíamos cuando estaba dentro del hueco. ¿Cómo lo sacaban? Mira qué interesante, agarró una varilla. Bueno, primero había que agarrar una lata de un tarro de avena, que ahora ya hablando de un tarro de avena a veces cuesta un poquito entenderlo. Un tarro de avena, y usted le hacía un boquete, lo abría y ponía una candela. Pero ese tarro de avena usted lo clavaba en una varilla. ¿Por qué la candela y el tarro de avena? Era para poder usted bajar y ver dónde estaba el pollo. Otra varilla con otro tarro para usted llegar y meterlo, porque había que bajarlo un poquito más para poderlo rescatar de donde estaba y sacar el pollillo. Pero esa era... Oiga, y después a bañar el pollillo. Ay, sí, desde luego que... ¿Y quién hacía el trabajo? Los chiquillos, no la mamá. Aquí nos tocaba uno, ¿sí? Oiga, eso de los excusados de hueco, un día que estaba hablando con el doctor Cooper, que está divertido de todo, y fue a hacer una entrevista, tiene un excusado de hueco ahí sobre el escritorio, pero como es él, que me imagino que cierta persona que está aquí al lado debe ser así también medio charlatán, y estaba ahí, y entonces claro, yo hablando y hablando, lógico que toqué porque era un excusadito de hueco, y a donde dice así, se deshizo todo, es que lo hace a propósito, o sea, eran como un montón de tablas y cayeron todas así, me dice, ve, por traviesa, no sé qué, yo, ay, qué pena, no, entonces ya me cuenta, y le digo, qué bonito los excusados de hueco, no sé qué, bonitos, seguro que usted vivió en un excusado, usted usó excusado de hueco, le digo, bueno, cuando íbamos a una finca allá en Guanacaste, lindo, mire, cuando uno se sentaba ahí y sentía las antenitas de las cucarachas por debajo, ay, por Dios, qué cosa más horrible. Sí, no, interesante, hablar del excusado hueco es increíble, no existía el papel higiénico. No, los olotes o el papel periódico. No, el periódico. Pero sí el papel, el periódico. Pero tampoco era, el periódico no es como ahora, que usted lo encuentra por todos lados, era muy poco. Pero entonces, yo recuerdo que nosotros, papá trabajaba en el plantel sanitario, un plantel que tenía la municipalidad hacía también tazas para inodoros de hueco y alcantarillas y todo. Entonces, el saco de cemento en esa época venía en sacos de papel con varias tapitas. Entonces, lógicamente, que el saco desocupado, el saco que iba para la casa para hacer el cuadrito, que era lo que se guindaba un clavo en él. No era muy suavecito, por cierto. ¿Con cemento? Queda cementado, ¿verdad? Pero era que eso lo cuenta uno y lo cuenta, pues, con cierta alegría de que gracias a Dios que nos permitió vivir esa época tan... Por eso de ahí vienen muchos términos como eso, no tire el olote muy lejos, y que era el olote, usted agarraba la mazorca, le quitaba los granos, eso era el olote, y se usaba como papel higiénico, en Guanacaste era común. Viera para nosotros lo trágico que era cuando llegamos a un lugar y tenemos que ir a una cloaca, como llamamos nosotros, un servicio sanitario. Que nosotros veíamos aquella cuestión y no sabíamos ni cómo sentarnos. Viera. Como un excusado de esos. Ya lo moderno, nosotros era cuando llegaron los modernos. No, si nosotros íbamos a algún lugar que donde ya había un servicio sanitario. Un inodoro. Un inodoro, y para nosotros era algo incomodísimo. Moderno y toda esa cuestión. Mira, que difícil. Sí, es que bueno, es una Costa Rica que todo el mundo la vivió. Ese excusado de hueco es muy divertido. Cuando en el Facebook alguien saca eso y empiezan a comentar y todos los chistes y las cosas desagradables, ¿verdad? Mira que yo siempre no llora eso. Y yo en la finca construí un excusado de hueco. Ahí teníamos de lo otro, pero yo quería tener, pero me lo clausuraron. ¿Quién se lo clausuró? Y los chiquillos y toda esa cuestión, y de que como eso, no sé qué, y al final le busqué aterrarlo y cogerlo como bodega, pero le quitaron toda la originalidad. Sí, claro. Oiga, ¿y usted no habla ahí de excusados de huecos en ese libro, Norman? No, pero me acabo de acordar de un chiste, yo no sé si será prudente sacarlo acá. No importa, si no lo quitamos. Sí, bueno. Decía don Constantino Láscaris en el libro que él hizo sobre el tico. Decía él que antes de 1940 no existían
papel higiénico en Costa Rica. Y la mayoría de gente, ni siquiera o sea, en muchas fincas del campo, ni siquiera había excusado el hueco. La gente se iba al fondo de la propiedad a hacer del baño y punto, y con un olote. Pues que una vez llegó un gringo en Heredia, en una parte muy rural de Heredia, y le dijo a una señora, ¿me permite su baño? Y se vino la señora, espere un momentito, y le trajo los olotes y una varilla. Y entonces le dice el gringo, señora, ¿pero qué es esto? Bueno, esto es para que se limpie. Váyase al fondo del cerco allá, y la varilla es para que espante la chancha, le dice. ¡Qué horror! Ya me imagino. No, ya que interesante, hablando de eso de la varilla. Pues alguien decía que por qué a veces llega a un restaurante y le dice, préstame la llave del baño, y le dan la llave con un mero varillón pegado ahí, ¿verdad? Y es por eso, porque antes usted llega y pedía las llaves, le decía vaya allá y le daba la varilla. Para que espantara cualquier chancho o lo que fuera. Pero lógicamente pero era la realidad. Sí, lo moderno ahorita hay una varilla con las llaves para esos sentidos, para que no se la lleven, pero Claro. por lo menos alguien dice que era para... Oiga, y es que la gente, bueno, y hablando de todo esto, antes, por ejemplo, hablando de chanchos, los chanchos se criaban así, a la buena de Dios, todavía no hace muchos años, hace como 20 años, yo me acuerdo, un pueblito ahí de Guanacaste, y los chanchos para arriba y para abajo entraban y salían en el hotel donde estábamos, o sea, viven en la calle, en algunos lugares todavía eso claro, es como común, claro. antes los chanchos estaban sueltos. Sí, pero Norma, adelantame algo del libro. No tiene algo de chanchos. A ver, vamos a irnos a un cortecito para que no se nos haga muy largo este bloque y volvemos ya entrando directamente también en el tema del libro para ver aquí don Dago y don Norman cómo se entretienen recordando esos tiempos. Amigos y amigas, continuamos con nuestro programa Volvamos a lo Nuestro aquí con don Dagoberto Arce y con don Norman Rodríguez y el libro hermoso La Villa que usted no conoció. Hablando de algunas cosas que ellos comparten porque son de tiempos parecidos en una villa de la misma época, etcétera, etcétera. Y entre las cosas que hablamos de la famosa filarmonía. Yo quería meter la cuchara, pero dado como se estaba manejando el tema no se podía. La meto un momentito antes de seguir hablando del libro. Hay muy pocos libros y muy pocos escritos sobre San Carlos. Por dicha que hay un esfuerzo como el de don Norman y de algunas otras personas que son muy poquititas con todo lo que necesitamos de esta generación que debe de dejar escritas esas memorias, porque así nosotros vamos a conocer ese San Carlos hermoso. También tenemos que don Carlos, que ahora no lo tenemos aquí, pero don Carlos Rodríguez, el hermano de don Norman, es un gran recopilador de fotografías, muchas de ellas casi inéditas, casi no las conocemos, y cada foto él ha ido identificando. Entonces tenemos la historia a través de las fotografías y esperamos que algún día él también lo pueda publicar. Dentro de este libro hay muchas fotografías de esas muy interesantes. Y tenemos una villa que yo no conocí, definitivamente no la conocí, la voy a conocer a través del libro de don Norma. Nosotros también existimos como el Grupo Preservador de las Tradiciones Sancaleñas y hemos tratado de poner un granito de arena dentro de esto que es, porque esto ya no es solo recopilación, es la historia, es la sabrosura del que escribe. Nosotros nos hemos concretado pues a reproducir algunas cosas y cuando se creó el Día de las Tradiciones Sancaleñas, que fue un esfuerzo del Grupo Preservador de las Tradiciones Sancaleñas, nosotros durante varios años, cada año hicimos un documento que rescatara una parte de lo que era San Carlos. Y en este año nosotros precisamente hablábamos de la filarmonía. Un poquito, vamos a ver, el padre Vianney Solís, don Jesús Solís, el papá que estuvo en la filarmonía, tenían las partituras de muchísimas de las piezas que se tocaban, que tocaba la filarmonía, que en algún momento se fueron metiendo en cajones y ahí se fueron tirando y se fueron parando y fueron a parar en algunos lugares, en bodegas de la municipalidad y por suerte que rescataron muchas de esas partituras. Entonces tenemos que nosotros en este libro, que ustedes podrían copiarlo y tener acceso a él, hablamos acerca de la filarmonía y ahí don Dago me decía, mira, ahí está mi papá, mira, ahí está fulano, mira, ahí está sutano, etcétera, etcétera. Y también entonces reproducimos
el comentario que hace don Rolando Molina. Don Rolando Molina, nuestro gran historiador, qué lástima que esté en San José, ¿verdad? Pero bueno, allá saca bastante de los archivos, nos cuenta acerca de esta filarmonía. Y es que definitivamente tenemos que ir rescatando todo lo nuestro e irlo conservando. Como un punto les cuento que don Rolando Molina hizo una recopilación de 50 biografías de sancarleños. Eso lo vengo sabiendo yo hace como 8 años. Y se le propuso a la municipalidad que lo editara como un libro. Pues un señor que allá dijo, no. El año siguiente dijimos lo mismo, han pasado 8 años y él ofreció esas biografías, darlas. Él nunca estuvo pidiendo nada por eso, para hacer ese libro. Y bueno, ahí estarán, las tendrá guardadas en su casa. Y lástima porque esa es posiblemente la villa que ustedes no conocieron, ¿verdad? Porque es biografía de gente antes de ustedes. Claro. Y bueno, yo pienso que si la municipalidad nunca hizo ese esfuerzo, pues tal vez la Casa de la Cultura sí lo puede hacer, pero tenemos que rescatar todo eso. Y bueno, ya para no ser muy controversial, sigamos con el libro. Vamos a ver. Uno vivía a un lado de San Carlos, de Ciudad Quezá, el otro vivía, pero eran dos chiquillos que iban a la misma escuela y compartían las mismas cosas más o menos. De eso que usted escribe en ese libro, ¿qué es así como lo que usted le puso más picardía o algo así que usted... Alguna diablura de esas, claro, que dicen que usted típicamente era un diablillo? No. Bueno, es que nosotros vivíamos en la esquina al frente de los bomberos, ¿verdad? Ahí donde está la soda del capitán, algo así se llama el negocio ahora. Y en esa esquina funcionaba la soda de mi papá y a la par estaba la fábrica de helados y hielo, la Popular se llamaba. Y en la soda llegaban personajes de toda la región, de todos. Llegaba don Uribe, el que ayer vi un programa suyo de don Uribe, me gustó muchísimo, así, es una enciclopedia de don Uribe. Y llegaban cantidad de gentes a hacer intercambios, traían moras, por ejemplo, de San Vicente, el señor Salas, don Evencio Salas, un personaje increíblemente, creo que todavía está vivo, no sé, pero creo que todavía está vivo, el papá de Orlando Salas. Y llegaba una gran cantidad de personajes de la Bajura, era gente que llegaba a encargar las marquetas de hielo para el fin de semana, entonces la fábrica producía unas marquetotas grandes envueltas en sacos de gangoche con acerrín, y esos señores venían de todos los caseríos, venían a encargar las marquetas para que el fin de semana se las mandaran para vender granizados en los pueblos. Y cuando había turno en esos pueblos, había que irse a las cazadoras antiguas y en la plataforma que tenían detrás, ahí colocaban todas 10, 15 marquetas de hielo con una colilla que decía para idas rojas en la palmera, por ejemplo. Y en las noches en esa soda, era la tertulia de unas 5 cuadras, alrededor 6 cuadras, de gente que llegaba de todas las edades a compartir ahí, a compartir a la soda de papá, detalles interesantes, jugaban tableros, y a la vez comenzó, hablo antes de mis 7 años, por ejemplo, que es como uno está como una esponja, que todo se lo graba, lo que ve, más y lo impresiona. Y en esa, pues no faltaban las bromas, ¿verdad? Y entonces hay historias increíbles que ocurrieron en esa soda, y entonces por ahí, gracias a Dios, se me quedaron. Hay otras que hay personas que dominan muy bien esas historias, solo falta que alguien se siente a la par de ellas y las siga narrando. Por ejemplo, don Gilberto Palma, que tiene el taller aquí al frente, era una persona increíblemente cómica, pero era así, tenía chistes a toda hora de todas las personas, pero era una fisga, era una burla a veces de las otras personas, pero era una burla finita, no era chabacana, ¿verdad? Y entonces eso hizo que mucha gente llegara ahí a contar toda la historia de su vida. Por ejemplo, los hermanos Salas, Tulio y Carlos Salas. Llegaban todos los que eran trabajadores de día en las bombas de gasolina, en los talleres mecánicos. Llegaban profesores, llegaban maestros, muchísima gente llegaba de noche a la tertulia, ahí a la soda.
Lástima que a las 8 de la noche nos mandaban a acostarnos a nosotros, porque sabíamos que después de ahí uno podía seguir orejeando. A veces llegaba don Gilberto de la Cruz y aquello era de amanecer, que don Gilberto era un excelente conversador nocturno sobre todo. Y entonces ahí fue donde se incubaron una serie de historias que las tenía guardadas y dije, no, esto hay que sacarlo porque es bueno que las nuevas generaciones sepan que en una época en que no había televisión, que no había verjas, que la casa del vecino era la casa nuestra, nosotros, el hijo, cada niño es, dice Serrat, cada niño es el tuyo y cada hembra es tu mujer. O sea, era una solidaridad increíble. ¿Y qué pasaba entonces con esa villa? Hacía que la gente no tuviera que meterse con el WhatsApp para poderse decir algo, sino que todo era oral, todo era directo, todo aquello era... Y entonces había gentes que llegaban, por ejemplo, don Leonel Zúñiga, llegaba una bestia de la Quebrada del Palo, traía un montón de queso. Don Leonel Zúñiga es hermano de Hugo Zúñiga, es una familia de Tibás que vivieron acá, muy distinguidos. El primer jugador de San Carlos en primera división fue Hugo Zúñiga. Era portero, hermano de don Leonel, por ejemplo. Y ya llegaba don Leonel, jugaban tablero, llegaba don Oscar Retán ahí en las tardes con otras gentes, armaban el tablero y los comentarios de la política, del pueblo, de todo. Y ahí estaba la parabólica mía oyendo aquellas cosas, ¿verdad? A veces las conversaciones no eran prudentes, entonces papá me hacía a un lado que no escuchara eso. Y ahí fue el alimento de como del 80% del libro, ahí se alimentó, en esas tertulias. Y hablando, ahora después de que lo escribí con alguna gente me decía, mira, pero te faltó poner esto. Claro, un chiste buenísimos, pero buenísimos. De cómo le explicara, de cómo la inteligencia, por ejemplo, Carlos Salas, sobre todo Tulio Salas era muy inteligente. Entonces él, por ejemplo, le hacía la hipnosis y era autodidacta y a muchas cosas de estas, pero traía cosas muy serias en un ambiente de charlatanes. Entonces él hacía todo lo posible y todo, y la gente le fingía que sí, que estaba hipnotizada y se está en zarcero. Entonces comenzaba el tipo a temblar de frío. Y como les explicara, así fueron surgiendo infinidad de detalles. Por ejemplo, los policías, el resguardo fiscal quedaba a 50 metros, entonces los guardas fiscales eran clientes asiduos de ahí. La gente era bastante atrevida a veces para las bromas, pero siempre en un rango en que eran divertidas, eran para... No caían en el bullying grosero, ¿verdad? De degradar a la persona, no. Luego tuvimos el privilegio, como dice Dago, de haber vivido en una época en que todavía los ríos eran diáfanos, transparentes, limpios, hasta que ya por ahí de los 60 y tantos, la policía misma, le comentaba antes, creo a ustedes, que la policía misma llegaba a decir no salgan porque ya un vecino echó las aguas negras a esta quebrada. Los padres, uno llegaba, por ejemplo, y se iba a San Roque y pasaba la policía y le decía a uno, ¿usted le pidió permiso a su papá para estar aquí? Yo iba a ver un partido a la plaza de fútbol de San Roque, que era ahí donde está el Limbo Nuevo, bueno, donde está al lado del río Pilo Vargas. Repuestos Valerio. Y entonces le decían a uno, ¿usted le dijo a su papá, usted le dijo que venía para acá, pidió permiso? Sí, pedí permiso. Bueno, pues aún así váyase temprano, porque no son horas para andar aquí un chiquito. Era un paternalismo que había en la ciudad, ¿eh? Que todos nos conocíamos, que todos nos defendíamos y todos nos defendían. Era algo muy, muy bonito, era muy familiar todo, muy casero. Y es bien interesante pensar que ahora hoy día un hijo sale de la casa, pero uno dice, Dios mío, que Dios lo proteja nada más, porque uno no sabe en la calle qué pueda pasar. Ya no es la misma villa, ya nadie vigila a nadie, ya no se sabe nada de qué pasará. Y no sabemos en qué irá a terminar todavía esto. Entonces, hay muchas cosas de estas que deberían de volverse a instaurar, como esto que hablamos, de la solidaridad entre los padres de familia, ¿verdad? Que se comunicaban las historias. Hubo una historia que me pasó y que la cuento porque para que ustedes vean cómo había como una red
de los papás, sin darse cuenta, inconscientemente la tenían fundada, una red de cuidados entre los hijos y los padres. Una vez estábamos en 6º grado y nosotros, el doctor Calomagno Rojas y un grupo que teníamos, en vez de venir en las tardes a las clases de recuperación, nos íbamos a la famosa Poza de los Hidalgo, que quedaba del cementerio allá al fondo. Y entonces, un día estaba mi maestra, que era doña Vilma Carboni, que era una maravilla. Ella nos puso a soñar con el universo, era una maestra increíble. Y estaba ella en la dirección. Ya mi hermana Carmen trabajaba en la escuela Juan Chávez de maestra, y escuché un diálogo donde una maestra le dijo a doña Vilma Carboni: la felicito, tenés una potencia ahí en tu clase. ¿Cuál potencia? Norman Rodríguez. ¿Por qué? Es hermano de Carlos Rodríguez, que era alumno mío, que era brillantísimo. Potencia, dice usted. No van ni a recuperación y se lleva un montón más para las posas y no viene a clases. Y va escuchando eso mi hermana Carmen. Y se lo dijo a papá, y papá se lo dijo al otro padre de familia, y se unieron todos los padres de familia y se dieron cuenta cuál era el destino de las posas. Una vez casi se nos ahoga el doctor Calomagno Rojas. Él no midió bien la nadada y se nos hundió en una poza honda. Entonces, es para que ustedes vean que existía una red así, era como un sindicato virtual, digámoslo así, entre padres, que se protegían, y ahí era la única manera que ellos tenían para darse cuenta qué pasaba con los hijos, ¿verdad? Pero son detalles que les menciono de un paternalismo muy bonito, ¿verdad? El papá tenía ojos en todos los barrios para que entonces supiera que hay a su hijo en tal barrio, si hizo alguna irregularidad. La policía era también muy paternalista. Dios me concedió poder hablar con don Manuel Figueroa antes de morir, y me dio mucho material para escribir de él acá. Y una vez me contó don Manuel que éramos tan moralistas, que por ejemplo había un presbítero que era muy moralista y no permitía las muchachas con vestido corto en la misa. Padre Bolaños. El padre Bolaños, y el finado. Que Dios lo permitió. Sí, y de pronto él se iba al parque. Después de misa las parejas iban al parque, y el parque era como un jardín, entonces como que se disimulaban mucho y las parejas ahí se camuflaban. Y entonces él se iba con un policía, con Tuto Villalobos, hasta que le llegó la noticia al jefe político, que era don Manuel. El jefe político tenía un poder increíble cuando eso, era un poder muy fuerte. Y va descubriendo que el padre se iba con Tuto y sacaban las parejitas que estaban en las partes más oscuras para que no estuvieran ahí, ¿verdad? Y tuvo que decirles: no, mire, no me revuelva la policía con lo de la iglesia, eso es diferente. Las parejas pueden estar ahí, para eso es eso. Nada más que si ustedes ven que alguien se propasa, pues sí, vaya y me lo regaña, pero... O sea, había hasta eso, un respeto por la iglesia muy profundo. Claro. Sí. Don Norma, ahora que usted está mencionando todo eso, yo estoy pensando, y el papel de la mujer, vea qué interesante, ¿verdad? Todo lo que hablamos es hombres. El hombre en la pulpería, la policía en la pulpería, el señor que venía en la pulpería, los chiquitos en la pulpería, los papás en la red de cuidado, todo era el varón, ¿verdad? Entonces, y cuando uno decía: qué bonito, me hubiera gustado vivir ese tiempo, pero no hubiera podido disfrutar eso, porque realmente era también una sociedad machista desde ese punto de vista. Correcto. Aquí publiqué esta foto, por eso, de mis papás, donde aclaro que los que fundaron la empresa pues fue mi papá y mi mamá. Y dicen que, nos decía María Julia González, la encargada de la biblioteca, nos decía, mi mamá decía: a la par de un gran hombre hay una gran mujer, no es atrás, dice, a la par de un gran hombre hay una gran mujer, porque pasaba eso. El protagonista pues era el papá, el encargado de todo, digamos, y la mamá jugaba su papelazo, que es un papel ahí, era un papel virtual, porque casi nadie se lo reconocía, pero era un papel increíble. Sí, está entusiasmada, ¿verdad? Ok, don Dago, ¿qué dice usted de eso? Ya como para ir aterrizando en esta parte, porque no, me encanta, pero digo yo, qué interesante, ¿verdad? Como antes la mujer no tenía protagonismo en nada de eso, porque las pulperías, la villa, todo era más que todo como los hombres. Vea qué lindo, que don Norman tenía 7 años y era el que se tiraba todo el rollo, pero no las hermanitas. Pero sí, es interesante ese aspecto. Lógicamente que nosotros nos criamos donde la mamá
Y era la que cocinaba, la que lavaba, la que nos cuidaba, nos ayudaba a hacer la tarea. Pero yo lo veo en este punto de vista. Lástima que eso se perdió. No es que uno no quiera darle a la mujer, y de buena hora que se ha hecho, porque tenemos mujeres como ustedes aquí hoy, de periodistas, de todo, en todos los rangos, en todas las partes encuentran las mujeres. Pero qué bueno. Y ojalá que en este momento las mujeres tuvieran esa participación en todos los aspectos, pero que no hayan abandonado su rol, que quizás lastimosamente cumplían en la casa. ¿Por qué? Porque mamá, nosotros, era mamá la que nos volvía a ver y mamá era la que nos pegaba, y mamá era la que iba a la escuela, y entonces ese rol de mamá para mí fue muy valioso. Lastimosamente hoy, por razones económicas o lo que sea, las mamás trabajan, ¿y quiénes son los que crían o quiénes vinieron a ocupar ese lugar de nuestras mamás hoy en día? Las empleadas. Las empleadas. Las guarderías. Y empleadas importadas o empleadas lastimosamente con otra cultura, con otra cosa. Y entonces yo creo que ese papel, pues lástima que se perdió eso. Y a buena hora que la mujer es más protagonista. Pero yo considero que en esa época la mujer era protagonista, pero en otro campo. Claro, precisamente, porque eso lo traigo un poquito a colación. Porque estamos hablando de hombres que participaban en todas las actividades, ¿verdad? Mujeres que participaban, pero en la casa, o sea, era una cosa como más silenciosa. Pero bueno, es interesante. Vamos a hacer un cortecito, ¿sí? Y ya regresamos con más de Volvamos a lo Nuestro, porque esto ya se está calentando el ambiente. Amigos y amigas, continuamos con nuestro programa Volvamos a lo Nuestro. Vamos a ver, este San Carlos siempre abrió los brazos a la gente que venía de afuera. ¿Y cuánta gente venía de afuera? Tanta que yo pienso que había más gente que venía de afuera que la que ya había estado aquí permanentemente. Todo el mundo, el abuelito era de Heredia, o la abuelita era de Tibazo, era de Zarcero, era de, no sé, de Cañas, de Grecia, de Palmares, etcétera, etcétera. Porque esto precisamente una de las grandes características que tiene para mí San Carlos es su hospitalidad. Esos brazos abiertos a toda la gente que vino y trajo el progreso, y también algunas que bueno, como me contaba un Emilio Vargas, él tenía 3 años y su papá fue el primero que puso aquí una zapatería, o sea, y después ya ellos eran netamente sancarleños. Usted también, usted, su familia también provienen de afuera, de algún lado. Sí, cómo no, los Rodríguez venimos de Atenas. Con orígenes allá en Cartago, por ahí se fueron los Rodríguez extendiendo, y por parte de Chávez de San Pedro de Poás, mi abuelo era sobrino de Juan Chávez Rojas, ¿verdad? Y entonces don Juan Chávez se lo trajo a él muy chiquito para San Carlos, y aquí fue donde, pero aquí sí nacimos ya los demás, los hijos sí somos totalmente sancarleños. Muy bien, yo le preguntaba si dentro del libro hay algo que podríamos destacar. Y usted me mencionaba acerca de la Hacienda de las Mercedes, que precisamente es Matamoros el que viene y trae todo ese monstruo, ¿verdad? Ese monstruo. Y trajo un montón de gente de Naranjo, Zarcero. O sea, él se vino, fundó la empresa, y la empresa se llenó de una peonada y de otros empleados que la mayoría venían de acá cercanos, de Naranjo, precisamente de Naranjo. La Hacienda de las Mercedes la menciono porque era importantísimo, o sea, todo el sector sur de la ciudad tenía que ver con el negocio de mi papá. Entonces pasaban y nosotros les vendíamos helados, pan, todo lo que después de misa, las cosas, y la tertulia con ellos, y ya luego de aquí también había una plaza de fútbol en la hacienda. Entonces todos los chiquillos nos íbamos con diferentes edades y hacíamos 3 partidos contra 3 gentes. Era tanta la gente en la hacienda que había chance para hacer varios partidos de fútbol. Había la Hacienda de las Mercedes en los 60s, era fabuloso aquello, tenía un ingenio de azúcar acá arriba. En época de zafra tenía un movimiento económico increíble. Muchas gentes de los vendedores de la fábrica de helados de mi papá se iban con el carretillo, y ese carretillo ahí iba por cuesta arriba hasta llegar al ingenio para vender a la hora del almuerzo ahí los helados. Luego
los vecinos de la hacienda pasaban al negocio, ahí compartían. Nunca se me olvida que en Semana Santa todo el mundo cerraba, ¿verdad? Y mi papá y mis papás llegaban y fabricaban en los refrescos de vidrio, los lavaban bien y en esos envases hacían refrescos de crema y otros sabores, y cuando terminaba la procesión abrían una ventana, por respeto a la iglesia, se abría solo una ventana y ahí se le daba a la gente para que calmara la sed mientras llegaban a la hacienda, ¿verdad? La hacienda produjo también familias enteras de mucho provecho para la región, muy respetadas. Y yo le puedo decir a usted que la hacienda Las Mercedes tenía un equipo de fútbol de primera categoría. De ahí salió el Renco Hernández, Coco Hernández, Mario Hernández, los tres hermanos, un portero muy bueno, el Sánchez, que era como de 2 metros de altura. La hacienda Las Mercedes tenía además un detalle muy bonito, y es que la esposa de don Juan Mercedes le hizo un homenaje a la Virgen María, porque en ese tiempo doña Casilda, la hija mayor, se enfermó de cáncer, y entonces ella le ofreció a la Virgen, hay una gruta muy bonita que todavía se ve, la han rescatado esa gruta, y era en memoria de la Virgen María, en agradecimiento que la hija recuperó la salud en aquel entonces. Luego era muy bonito ver todos los campamentos, lo llamaban el campamento, eran las casas de los peones, todas alineadas en una misma dirección, y muy bonitas, porque en ellas eran núcleos familiares. Y cuando digo núcleo, es que trabajaba toda la familia, y entonces para la zafra ayudaban las muchachas de las casas, y también los hijos que eran peones. Y de pronto llegaba la época del café, de la cosecha de café, y se venía un camión de estos camiones enormes que tienen una carreta enorme, y se llevaban todos los chiquillos, todas las familias con los chiquillos, ahí iban todos durmiendo en la madrugada en un camión hasta Naranjo a coger café, y luego el camión se devolvía en la tarde con ellos mismos para que vinieran a dormir hasta Ciudad Quesada. ¡Qué maravilla! Entonces sí, el ingreso de ellos era por la zafra de la caña, y también ellos ganaban con las cogidas de café. Había un quebrador de piedra muy famoso ahí también. Don Juan Mercedes de Matamoros le dio comida a mucha gente, mucha gente, sin hablar. En el libro también destaco las inversiones de don Juan Mercedes en Santa Clara, en La Esperanza. Ahí tenía otro ingenio también él, y tenía café. Entonces, en el libro hay diferentes capítulos que se van tratando de cómo era el rompecabezas de la época, ¿verdad? Un segmento muy importante es de la hacienda Las Mercedes, un segmento muy humano, porque hubo gentes muy bonitas que teníamos muy bonita amistad con ellos. O sea, la hacienda Las Mercedes hoy es una cosita que ya no existe prácticamente aquello, pero cuando eso eran muchas casas, muchas familias, mucho movimiento económico. Pues esa es la villa que sí conocimos, ¿verdad? Exacto, y qué bien, ¿verdad? Con esa, y la parte social tan importante, donde era para el beneficio de todos. Qué bonita esa villa que no conocimos. Sí, claro. No hay duda de que eso es lo importante de este programa y ese libro, para que las nuevas generaciones, como lo he dicho, conozcan esa villa. Entonces, cuando escuchen hablar de la hacienda Las Mercedes, o que van ahí por la hacienda Mercedes, y pero ¿qué es la hacienda Las Mercedes? Bueno, ahí ya ¿qué es la hacienda Las Mercedes? ¿O qué significó para nosotros o para esta zona la hacienda Las Mercedes? Y es un personaje que nunca hemos, bueno, por lo menos yo nunca lo he tratado de rescatar, porque sí hemos hablado de los Quesada, y hemos hablado de Juan Chávez, y hemos hablado de los Solís, etcétera, etcétera, pero Juan Mercedes tal vez porque es como tan grande el asunto, ¿verdad? Uh-huh. Y realmente uno lo piensa así como el multimillonario allá, no, pero fue un hombre que realmente compartió con la población y trajo mucho progreso en el buen sentido. Sí. El único homenaje que se le ha hecho a Juan Mercedes Matamoros, bien merecido, y creo que necesita un reconocimiento más amplio, fue que se le declaró uno de los hijos predilectos hijos del siglo pasado, ajá, que se nombraron 5 personas. Ajá. Personajes destacados del siglo XX, fue uno de ellos.
Muy bien, ¿y quién fue el de eso? Eso creo que fue Carlos Hernández a través de, no sé si era Radio San Carlos en esa época. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, me parece muy bien. Bueno, ahora sí, ya, y se nos acabó el tiempo, ¿qué hacemos? Nosotros sin habernos leído el libro, ¿qué hacemos? ¿Ah? Me dan ganillas de robármelo. Pues yo lo que diría es solicitarle o pedirle a Norman, sabemos que este programa se va a ver posteriormente a la presentación del libro, sí. pero que nos indique dónde podemos adquirir o dónde las personas pueden adquirir ese libro. Sí, cómo no. De momento tenemos 2 puestos de venta que son la Soda Plaza en el mercado, la de William Víquez, y también en la talabartería La Ranita, al frente de los bomberos. ¿Verdad? Ahí... en esos 2 lugares, va a haber más lugares, pero de momento solo estos 2. Sí, todavía también la gente de San José nos está llamando y todavía no sabemos dónde vamos a ponerlos en San José, porque mucha gente quiere adquirirlo, pero no tenemos... No importa, eso hoy por hoy usted le deposita y usted se los manda por correo. Ya la gente ya no se complica en ese sentido. Sí, ¿no? Es importante porque era que compañeros de colegio que viven en San José o gente que conoció me llaman, Dago, necesito que me consiga el libro. Estamos viendo a ver cómo lo recopilamos y será ellos los a entregar allá. O eso me parece perfecto. O también pueden hacer eso, tener una cuenta, entonces a la gente se le da la cuenta, haga el depósito y se le manda el libro. O sea, porque eso sí es una cosa que es cierta, no es que no le van a mandar el libro, pero bueno, ya, nosotros vamos a tener el libro, vamos a ir a La Ranita, definitivamente. Don Norman, muchísimas gracias, muchas felicitaciones y este es el primero, esperamos muchos más detrás de este. Muchísimas gracias, ojalá Dios quiera. Muchas gracias. Muchas gracias, don Dago, porque don Dago fue el que me hizo el contacto, el que vino y el que ha tenido tanta paciencia conmigo siempre. Sí, muchísimas gracias. No, gracias a usted, Angelita, por darme la oportunidad. Y amigos y amigas, gracias a ustedes por haber estado con nosotros en este programa de Volvamos a lo Nuestro. Qué sabrosura, ¿verdad? La villa que usted no conoció, pues ahora la va a conocer con este libro. Abrazo fuerte y si Dios quiere nos escuchamos y nos vemos la próxima semana aquí a través de Canal 14, el canal de ustedes, definitivamente, donde hacemos este programa con todo amor para usted y su familia. Que viva San Carlos, mi tierra querida, muy linda y hermosa, mi tierra natal. Vivo en la trinchera, allá en mi parcela, donde se nombró Veracruz vital. Soy un campesino valiente y honrado, vivo del trabajo y de lo que sembré.